¿Qué nos dice luego en el Nuevo Testamento en cuanto al trabajo? Nos encontramos en primer lugar, pues algo que está muy claro, y es que no encontramos un estatuto de trabajadores, no hay una legislación laboral concreta y específica que nos diga qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cuáles son nuestros derechos o nuestras obligaciones, sino que sí que hay una serie de textos que nos habla de cuál es la posición del creyente en ese contexto, en el trabajo. ¿Y qué se nos dice? Fijaros que siempre habla de dos roles, de amos y de siervos. Y cuando hablo de siervos, también me gustaría especificar lo siguiente, que en el Nuevo Testamento, concretamente, que está dentro de un contexto en el Imperio Romano, la palabra siervo tiene mucho que ver, es un sinónimo de lo que nosotros entendemos por esclavo. Por lo tanto, se nos menciona dos roles, la figura de amos y la figura de siervos. Y se nos habla, por un lado, de personas como ellos, los siervos, que no gozaban de libertad, que no gozaban de un horario, que no era solamente un horario de 8 horas, sino que era ilimitable, que no tenía una legislación que les pudiera garantizar una serie de derechos fundamentales, sino que ellos tenían que servir pese quien fuera el amo que tenían por encima de él. Por otro lado, también es verdad que habían creyentes que eran amos, creyentes que estaban en una buena posición económica, que disponían de poder, que disponían de gestión en el ámbito de sus negocios, de sus empresas, y que posiblemente algunos de ellos incluso podían tener dentro de su plantilla a esclavos o siervos que eran cristianos. Pero vamos a leer a uno de los textos. Uno de los textos que es muy conocido lo encontramos en la Epístola de los Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Y permitidme que lo voy a leer. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Fijaros aquí que en este texto no podemos entrar en detalle, pero sí que vemos que se resalta una serie de valores importantes a la hora de aplicarlo en nuestro entorno laboral. En primer lugar, se nos dice de que debemos de ser obedientes, de tener esa capacidad de obedecer, de hacerlo con sinceridad a la hora de trabajar, es decir, de ponerlo todo por parte nuestra. Se nos habla de corazón y ahí tiene que ver con nuestra disponibilidad, con nuestra buena voluntad, con las ganas de llevarlo a cabo, pero al mismo tiempo también se nos avisa de que no lo hagamos para quedar bien, no lo hagamos para agradar a los hombres, no lo hagamos para hacer la pelota o para que de alguna manera podamos conseguir una serie de puntos para posibles ascensos o para ser mejores que los compañeros a la hora de querer competir con ellos, sino que se nos dice, y el énfasis está en ser honestos, en hacerlo de buena voluntad. Y esto es aplicable tanto para el rol o para la posición de aquel que es siervo, como también para aquel que es amo. Fijaros que en el versículo 9 dice a continuación, y vosotros, amos, haced lo mismo. Es decir, todo lo que hemos dicho que el siervo debe de llevarlo a cabo, vosotros también. Pero aún más, dejad las amenazas. Y no solamente esto, sino tenerlo muy presente a quién estáis sirviendo. Porque en el fondo no estamos hablando de que tú tienes una empresa o un negocio y que hay gente que te está sirviéndote a ti, sino que delante de todo está el Señor. Y Él es el Señor de ellos, es el Señor de tu negocio, es el Señor de tu empresa. Y está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Me gustaría también que pudiéramos leer otro texto que encontramos en la Epístola de Colosenses, capítulo 3 y versículo 22 en adelante. Y dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido,
y eso sin acepción de personas. Y una vez más, cuando leemos el texto de Colosenses, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de los mismos ingredientes que han aparecido en el pasaje anterior. Se nos habla de obedecer, de hacerlo de corazón, con sinceridad para el Señor. Pero también nos advierte que lo que hagamos, no lo hagamos para quedar bien, sino que lo que nos dice es que si hay alguien a que en el fondo estamos sirviendo es a Cristo. Es a Cristo, al Señor a quien servís. Y esto es muy importante, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que yo no trabajo para mi empresa, sino que, aunque esta sea mi empresa, la que está dirigiendo es el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, mi función donde fuere, en el lugar donde yo pudiera estar, no depende solamente de una estructura, de un organigrama, sino que detrás de esta estructura y de organigrama está el Señor al cual yo le estoy sirviendo. Por lo tanto, como dice aquí en el texto, si es a Cristo, al Señor a quien estamos sirviendo, debemos de tener muy presente que toda nuestra actuación va a tener que ser de tal grado de integridad, porque tenemos que tener en cuenta que un día tendremos que dar cuentas a Él. Dicho de otra manera, a mí me da la sensación que es como aquel que va a firmar un contrato de trabajo. Seguramente que muchos de los que estamos aquí tenemos un contrato de trabajo. Pero creo que no nos damos cuenta que hemos firmado un segundo contrato, y ese segundo contrato es con el Señor. Y es que aparte de ser trabajadores o empresarios o directivos de una empresa determinada, lo estamos siendo de nuestro Señor. Y es a Él a quien nosotros servimos. Vamos a leer ahora en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2, y fijaros lo que dice la Escritura. Todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que en el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ahora fijaros a continuación lo que añade. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respecto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Ahora bien, este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque seguramente que algunos de los que estamos aquí tenemos el privilegio y la oportunidad de poder trabajar en empresas o en un ámbito laboral en que también hay otros creyentes con nosotros. Creyentes que pueden tener una posición más elevada o otra responsabilidad a la que tenemos nosotros. ¿Y qué sucede? Bien, pues como somos humanos, pues muchas veces lo que puede suceder es que nos podamos confundir realmente qué es lo que estamos haciendo en esas relaciones interpersonales con los creyentes. Es decir, una cosa es mi relación dentro del ámbito de la iglesia y otra cosa es mi relación en el ámbito laboral. Si yo tengo un amo que es creyente y estoy trabajando para él, no puedo pretender pensar que como somos hermanos en Cristo, bueno, aquí hay confianza. Y como hay confianza, pues obviamente el trato que va a tener conmigo va a ser diferente a los demás, porque somos hermanos en la fe. Y como ya tenemos confianza, evidentemente me voy a tomar unas pequeñas licencias porque al final todo queda en familia. Fijaros que da la sensación que el apóstol lo tiene muy claro. Y dice, mira, para que no caigamos en este error, los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, sino aún más, sírvanles aún mejor. Es decir, todos los textos que hemos leído anteriormente, que nos marca un nivel de ética cristiana, un nivel de exigencia en cuanto a nuestra capacidad de ser honestos, de ser íntegros, aún si en esta ocasión estás en medio de un entorno en la que tu jefe, tu amo, tu dueño de la empresa es cristiano, aún con mayor responsabilidad debes de ser íntegro y debes ser responsable en tu forma de actuar, en tu forma de trabajar. Vamos a poner un ejemplo y me gustaría que lo pudiéramos considerarlo entre todos.